¿Qué tal, Mónica Botero? ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Está cómoda con el título de candidata a vicepresidenta de la República Oriental del Uruguay? Bueno, ese es el título oficial. Sí. Impresiona un poco. Pero está acostumbrada porque en el 2019 Sí, también. También. Ajá, repite en fórmula. Sí. En el 2019 me impresionaba más lo del título, Sí. porque todo me impresionaba más en la política, sobre todo en lo vinculado al Estado, que era un vínculo que yo no tenía. Toda la vida trabajé en la actividad privada y vi Dentro del periodismo, el Estado, sobre todo, ¿no? Exacto, y siempre en el periodismo, pero como empleada, digamos, como trabajadora de empresa privada y además mirando el Estado desde el otro lado del mostrador. Entonces me impresiona un poco todavía. Pero es candidata a vicepresidenta de la Sí, República por cómo el no. Partido Independiente. Es colega de Carolina Cose y Sí. colega de Valeria Ripoll. Sí. ¿Qué tienen en común? ¿Tienen algo en común? Más allá Bueno, de que ser mujeres. Sí, lo evidente que somos mujeres y creo que también que estamos comprometidas con visibilizar el lugar de las mujeres en la política y en la actividad pública en general, que en el que hemos tenido poca participación, no en la actividad política, sí en los cargos, digamos, más visibles. ¿Qué tiene Mónica Botero que no tiene Carolina Cose? No sé, nunca me lo puse a pensar. Por eso hacemos preguntas. Porque todo lo que me preguntás, yo lo que pienso es lo que ella tiene y yo no. ¿Qué tiene ella? ¿Qué tiene ella? Es ingeniera, Ajá. Tiene ¿Usted tiene un más título? experiencia. No. ¿Es importante tener un cartoncito, como decía Lucía Topolansky? Sí, es importante. ¿Fue denigrante decir cartoncito a un título universitario por Me parte de parece que Lucía sí. Topolansky? Sí, claro que sí. Sí, porque... ¿Te hace ser mejor persona tener un título? No, no necesariamente. Pero no, por supuesto que no. Pero sí, cuando se habló del cartoncito, yo pensaba en muchas personas, pero particularmente mi papá, que fue un médico, que fue un señor que nació en La Teja, en una familia de La Teja, y que se recibió recién a los 40 años, después de haber tenido 2 hijos y de haber como 4 trabajos. Entonces vos pensás, para las personas como él y para los chiquilines, por ejemplo, que se vienen solos del interior a estudiar a una facultad y que pasan necesidades y que están lejos de su familia y que hacen sacrificio para recibirse, decirle cartoncito es ofensivo. ¿Y qué tiene Mónica Botero que no tiene Valeria Ripoll? Bueno, un poco más de experiencia en política pública, pero bueno, yo tampoco la tenía en 2019, como ella misma dijo, se puede aprender. ¿Le gustaría un debate entre las tres? Sí, me gustaría un debate entre las tres, o también con Robert Silva o con otro dirigente político, hombre o mujer, de porque no es cualquier necesario partido. debatir entre mujeres. No lo veo necesario. Justamente las tres somos candidatas a vicepresidentas, eso es algo en común y lo podríamos hacer perfectamente. ¿Está de moda la fórmula paritaria o es algo que hoy día, en estos tiempos, corresponde? Yo creo que si moda lo consideramos como algo que está acorde a los tiempos, sí, está de moda. Si moda lo consideramos, se usa hoy, pero el año que viene no se usa, no está de moda. Creo que es una tendencia. Estamos tratando de que desde la política pública, desde los lugares de decisión, desde los lugares donde tenemos que sentirnos representados, hombres y mujeres, tengamos a el otro ojo, digamos, con el que se mira las cosas. Está bien, pero tener una mujer dentro de la fórmula, ya sea como presidenta o como vicepresidenta, ¿no cree que de alguna manera hace que quizás no estén las mejores personas? Sí, siendo 2 hombres tampoco. Por supuesto.
Lo que ahora se está intentando es que también, como dijo un día Obama, el expresidente Obama, dijo, vamos a haber llegado a la igualdad el día que una mujer mediocre alcance un cargo de destaque y a nadie le llame la atención. Sí. ¿no? Espero que haya sido un chiste. Sí, obviamente Sí, fue un chiste, pero claro. me parece que representa lo que pasa con los varones. Hay muchos cuya capacidad no ha sido cuestionada con tanta intensidad, en todo caso, como lo es con las mujeres, y han llegado a cargos, a presidentes. Bueno, por a lo ejemplo, que sea. Raúl Sendic, que terminó renunciando como vicepresidente de la República. Sí, Ujú. sí, pero otros que capaz que no tuvieron que renunciar o que... Y fueron puestos porque había que poner a un tipo. Sí, digamos. o porque fue el que hizo el mejor lobby, o porque era el que fue candidato a presidente le tenía más confianza, o que yo no digo que sea por cosas malas, Sí. digo que quizás no se pone tanto énfasis en la capacidad cuando se habla de un candidato que de una candidata. Creo que está lleno de mujeres políticas capaces y no capaces, y que está lleno de hombres políticos capaces y menos capaces, igual que mujeres menos capaces. Pero estará de acuerdo. El tema es sí. que a las mujeres capaces y no capaces hemos tenido muchísimas menos oportunidades. ¿Le cuesta más llegar a la mujer? Sin ninguna duda, los números te lo están indicando, ¿no? Los números es de lo que a lo que me he dedicado estos últimos 4 años a repetir, para demostrar que algunas cosas que decimos y que parece que son caprichos de feminista, en realidad surgen de los datos que nos da la realidad. Hay caprichos de feministas y caprichos de feministas, obviamente. ¿Cuáles son los caprichos feministas más comunes? Yo no te lo digo del lado de las feministas, te digo del lado de quienes las critican. Usted se considera feminista, obviamente. Sí, por supuesto. Pero están aquellos que creen que una feminista es esa loca que anda revoleando la bombacha por la calle y que sale a Que muestra tirarle las lolas. pintura a la iglesia, Ajá. por supuesto, que muestra las lolas, que odia a los hombres, que ¿viste? Todo ese tipo de cosas que ¿Usted está son lejos? caricaturas. ¿Usted se para en la vereda de enfrente? Sí, por supuesto. ¿Qué opina es de- más, de- creo que sí. ese estilo radical de manifestar un activismo de género es perjudicial para el propio Deslegitima feminismo. el Por supuesto, feminismo. Por supuesto. ¿Qué opina de las consignas muerte al macho y al macho lo escracho? Es una animalada, ¿qué te voy a decir? ¿A quién se le puede ocurrir algo así? Está bien, decirlo del enojo cuando tenés 15 años es tolerable, ¿no? Pero bueno, admitir eso, o el silencio ante esas barbaridades, o manijear, porque muchas veces las mujeres mayores tenemos la responsabilidad de Bajar un parar las cambio, manijas, claro. de parar las manijas, y demostrar con números que la economía de un país sería mejor si integráramos a las mujeres en cargos de decisión, si le diéramos mejores oportunidades, que la democracia sería mejor si promoviéramos a más mujeres en la política, que no sé, las empresas sería mejor. Hay estudios pero que te salen por las orejas sobre el tema, que demuestran eso, no porque las mujeres seamos mejor, sino porque es mejor cuando se integran más visiones de cómo hacer las cosas y las experiencias personales. La experiencia propia de una mujer como tal es diferente a la experiencia de un varón, y está bueno que se integren esas dos experiencias. Es de eso de lo que habla el feminismo. Todo lo demás que le ponemos son decoraciones y chirimbolos que, bueno, cada uno le pondrá los que quiere. Recién hablaba de la iglesia o de aquellas situaciones incómodas que se vivieron en manifestaciones hacia la iglesia del Cordón, por ejemplo. ¿Usted cree que el feminismo se la ha agarrado con la iglesia católica? ¿Se ensañó con la iglesia? Bueno, se la agarró con la iglesia católica, en muchos casos con razón. Digamos que las religiones, por lo menos en la forma que se les ha dado en los últimos, la religión católica básicamente, bueno, mejor ni hablemos Del Islam. del Islam, porque bueno, eso ya no da ni para considerarlo.
pero de la Iglesia Católica, en los últimos siglos, ha habido un sometimiento expreso a las mujeres en esa cosa de destacar el lugar de la mujer, pero siempre desde la subordinación. Para empezar, el sacerdocio femenino, que está prohibido, bueno, el escándalo que se armó porque ahora de alguna forma el debate actual es sobre el aborto, pero en los años 60 era sobre los anticonceptivos. Capaz que nos olvidamos en los 80, en pleno SIDA, la Iglesia diciendo que era un disparate lo de promover el condón. La utilización del preservativo, sí. Entonces, bueno, si nos vamos más atrás, pensemos en la quema de las brujas, ¿no? En Juana de Arco y toda esa barra. En el hecho de que que se hubiera de alguna forma invisibilizado un montonazo de... Ahora uso mucho la palabra invisibilizado y me hace gracia porque yo no soy de usar esos términos, pero el otro día me lo dijo el presidente para hacerme un chiste. ¿El presidente de la República? Sí, Ajá. Se me pegó. ¿Se habla con el presidente de la República? Sí, claro, cómo no. Bueno, ahora muchas veces nos comunicamos por WhatsApp porque él suele además... Me mandó un mensaje para felicitarme por la nominación en el partido y le contesté y me volvió a contestar. ¿Y él puso perfecto? Tenga cuidado cuando él pone perfecto. No, me puso con todo. Con todo. Sí. Hablando de partidos políticos, el Frente Amplio se ha adueñado, y hablando del feminismo, ¿el Frente Amplio se quiso adueñar del feminismo? Bueno, sí, se quiso adueñar. Habemos unas cuantas mujeres políticas y no necesariamente políticas que reivindicamos al feminismo, no necesariamente desde el Frente Amplio, incluso a pesar del Frente Amplio. ¿Cómo a pesar del Frente Amplio? Bueno, hay todo un discurso ahora que se construye en que si sos feminista tenés que ser de izquierda. Sí. ¿Y cómo podés ser feminista estando fuera del Frente Amplio? Carolina Cose dijo, no se puede ser feminista y de derecha. ¿Está mal eso? Yo me considero una mujer socialdemócrata, de izquierda, de izquierda democrática. O sea que no creo que me caiga el sayo. Entiendo en qué sentido lo dice y en ese sentido me parece que está completamente equivocada. Ha habido grandes mujeres de la derecha, empezando por la gran y enorme Simone Weil, que fue la mujer que logró en los años 80, además de toda su trayectoria como ministra de Salud de Francia, que se aprobara la despenalización del aborto en ese país, y era de derecha. O sea que, y grandes otras conquistas mucho más para atrás que lograron mujeres que se reconocían de derecha. Pero además me hace gracia que el Frente Amplio y sobre todo el Partido Comunista, que es el principal sustento de Carolina Cose, ahora se llene la boca con el feminismo, cuando se burlaban de nosotras y decían, mirá ustedes que andan del brazo la burguesa con la empleada doméstica, eso yo no lo entiendo, eso de andar manifestando por los derechos de las mujeres, y que por supuesto nunca la revolución cubana, yo viví en Cuba 3 años, supongo que muchos de tus oyentes lo saben porque cada vez que me quieren atacar ponen una foto mía con Fidel en las redes. Y me encanta me encanta porque la publiqué yo esa foto, o sea que no estaba ocultando nada. Esos 3 años a mí me sirvieron para aprender muchas cosas y para que nadie me venga a decir nada que yo no haya visto con mis ojos. Y una de las cosas era que la condición de la mujer no les importaba nada. Y la única mujer que estaba en la dirección en el Partido Comunista y en el gobierno en los años 80 era la mujer de Raúl Castro y nadie más. Entonces, cuando el Partido Comunista habla tanto sobre el feminismo me hace gracia, y cuando hablan de diversidad ni te digo, todavía ya no en Cuba, que tenían campo de concentración para los gays, sino acá, cuando en los 80 todavía un hombre gay y una mujer ni te digo, no podían declararse como tales porque se los expulsaba.
Entonces, o tenían una doble vida. ¿Dentro del Partido Comunista? Pero por supuesto. Ajá. Entonces, ¿de qué me están hablando cuando se llena la boca con esos temas? Entonces, que justo que es la reivindicación de esos temas, de la agenda de derechos, justo aparece cuando cae el muro de Berlín y se quedan sin banderas que levantar. Qué casualidad. ¿Usted cree que Carolina Cose es feminista? Sí, yo creo que sí, que ella tiene prácticas de una mujer que busca una autonomía y una independencia personal y que en los últimos tiempos le ha interesado también declararlo y promoverlo. En los últimos tiempos. Al principio la conocí, el tema me parece que mucho no le interesaba. Capaz que ahora es una conveniencia, sobre todo por tener el aparato comunista detrás. Es muy probable. No, antes de tener el aparato comunista también. ¿Usted vivió 3 años en Cuba? Sí. ¿Y por qué fue a Cuba a vivir? Bueno, yo en el año 85 tenía 21 años. Y venía, el año en que volvió la democracia al Uruguay. Yo la transmisión del 1 de marzo sí. de la toma de posesión del doctor Sanguinetti la vi allá, estando allá. Pues me fui en febrero. Y era una invitación que nos hicieron a 2 periodistas uruguayos para ir allá a pasar 3 meses en un curso sobre la nueva información, los nuevos estilos de información, etcétera, etcétera. Usted era una mujer de izquierda en ese momento. Sí, claro, pero yo militaba en la lista 99 con Hugo Batalla, que fue con quien, mientras milité con él, porque después ingresé como periodista profesional y obviamente dejé la militancia. Siempre estuve muy cerca de Hugo, pero toda esa historia de ir a Cuba, a los que nos criamos en dictadura, y donde entendés que si los malos eran esto, los buenos tenían que ser aquellos, y tenías mucha curiosidad por conocer ese mundo que de alguna forma era el otro lado de la cortina de hierro, sí. Y vos querías ver qué era. ¿Y qué vio? Y te deslumbra, obviamente que me deslumbró, ¿no? Toda esa mística, no, me parecía maravilloso. En esa época usted sentía que estaba en el lugar que había soñado. Sí, y aparte era como ingresar a otra dimensión. Se decían palabras que nosotros acá teníamos prohibidas. Se hablaba de cosas que yo transité todo el liceo y buena parte de mi periodo escolar en dictadura. Igual que yo, claro. Donde había un policía, entonces recordarás, pero yo iba al liceo público, al Dámaso, y en la entrada había un policía vestido de civil que se fijaba si tenías la pollera por abajo de la rodilla. O el pelo que tocaba el cuello. A los varones el pelo no le podía tocar el cuello y el botón de la camisa de arriba tenía que estar abrochado. Entonces, y los zapatos lustrados. Totalmente. Sí. Y tenías que... había palabras que no se podían usar. Por ejemplo. Bueno, la palabra marxismo era decirle a alguien marxista era insultarlo. Claro. Y vos no podías decir yo soy marxista, por ejemplo. Bajá la voz. Claro, me acuerdo. O hablar de alguien que conocías que estaba preso. Entonces usted estaba. Claro, vos llegabas allá y todo Cuba. Eso estaba en los carteles, Marx, Dios, carteles en la vía pública, claro. Como acá vemos avisos en la calle, sí. Esos avisos enormes que están en los... Allá eran gigantografías, imágenes de Fidel y del Che Guevara. Como en la Unión Soviética. Claro, exacto. Claro. Entonces, y usted sentía que había libertad en ese momento. Claro, y era toda aquella mística, nos llevaban, éramos 20 periodistas de América Latina. Porque está bueno también decir que usted iba invitada por el gobierno. Por supuesto. Entonces mostraban lo que querían mostrar. Claro. De la manera que querían mostrarlo. Sí, y nos llevaron un día, siempre hacíamos actividades distintas. Una tarde, como llovía mucho, invitaron a Pablo Milanesa que nos viniera a tocar la guitarra y a cantarnos. ¿No? O sea, tenías un sentido de la épica, de lo que estabas haciendo en esos 3 meses. Fuimos a un campo a ver cómo se hacía la leche con unas vacas maravillosas que habían traído de no sé dónde. Y estaba Pedro Castro, el hijo de Fidel, que además nos convidó a tomar pedritos. Ahí hacían yogures en ese campo y los pedritos era yogur con ron y todos tomábamos yogur con ron y nos parecía graciosísimo y todo nos parecía brutal. ¿Y esa foto con Fidel Castro es de esa época?
Sí, esa foto fue, después de esos 3 meses yo volví en ese mismo año. ¿Estaba Cristina Morán también? Sí, Ajá. volví en ese mismo año con una delegación de 25 mujeres uruguayas invitadas a unas, él hacía unos ciclos sobre la deuda, donde decía que en América Latina no tenía que pagar la deuda externa. Y era una época donde casi todo el Cono Sur estaba saliendo de dictaduras, y entonces, claro, era como que estábamos todos liberados, era como que te habían sacado la... Ahora, ¿usted compró esa propaganda comunista? Por supuesto. ¿Hasta? Bueno, fue de los 21 años a los 24. ¿Poco duró el romanticismo? Sí. Porque ¿de qué se dio cuenta? ¿Usted no se daba cuenta que en las ciudades había pobreza, que la gente no tenía lo que comer? Sí. ¿Usted lo veía? Sí. Uno ve lo que quiere ver, ¿verdad? Si vos vas a Nueva York, uno ve que hay pobreza y dice, mira qué horrible el imperio, la desigualdad, están todos los rascacielos. Y están, o sea que uno ve también lo que quiere y tiene el deber, si sos periodista además, de mirar un poco más allá. Entonces, yo lo veía, no es la misma pobreza de hoy. En los 80 ellos estaban muchísimo mejor, porque la Unión Soviética todavía estaba... Bancaba. Entonces llegaban paladas de plata. Después tuvieron un periodo muy jorobado, que ellos llaman el periodo especial, que era cuando comían flores, y donde se desató la prostitución, la explotación sexual, una cosa espantosa. Y después vino Chávez. Y ahí tuvieron una especie de... Los rescató un poquito, ahí 4 o 5 años que mejoraron. Pero... Y después, bueno, la debacle que es ahora. Pero en esos años que yo estuve fueron años muy buenos, tenían mucha plata. De todas maneras... se veía pobreza. Ahí está. La Habana Vieja, por ejemplo, estaba hecha paté. Y por supuesto que toda la casta militar vivía no tan bien como ahora, pero vivían muy bien y había diferencias ni que hablar. Uno cree lo que quiere, entonces bueno, el bloqueo, estamos dando una batalla por ser todos iguales, un montón de cosas. No había sindicato, pero los gusanos desde Miami nos están haciendo cosas. Ahora no se puede ni siquiera decir la palabra gusano allá. Los gusanos... Porque ¿quién no tiene un gusano en su familia o en sus seres queridos? Entonces ya gusano no se puede decir, pero en aquella época todos eran gusanos. Hacían referencia a la gente que vivía en Miami, claro, ¿no? Claro. Traidores, bla, bla, de la revolución, de la clase obrera, todo ese... Además, te genera un estado mental. Bueno, además vos venís de la otra punta, ¿no? Donde también veníamos de situaciones jorobadas, de estar padeciendo una dictadura, que había hecho cosas horrorosas. Si habrá sido horroroso que estando con el comunismo sentías libertad. Claro, bueno, sí, a los 20 años vos, viste que todo es blanco-negro, uno cree que... Bueno, hay una famosa frase que dice, el que a los 20 años no es de izquierda no tiene corazón. Exacto. Y al que a los 40 años sigue siendo de izquierda no tiene cerebro. Sí, algo así. Yo no estoy convencida porque me sigo considerando una mujer de izquierda, pero digamos de la izquierda democrática. Y con el paso del tiempo, ¿le da un poco de vergüenza esa foto que se sacó con Fidel Castro? No, para nada. Todo lo contrario. Digamos, está bien, pero ¿no deja de ser un dictador, un asesino? Sí, por supuesto. Por supuesto, pero fue una experiencia de vida que no la cambio por nada. Es raro igual. Y que además me permite poder contar un montón de cosas y decir, a mí no me digas cómo son las cosas. En ese momento, el relato, como se dice ahora, en ese momento no se usaba solo para el fútbol. El relato era que ellos eran revolucionarios, que era un líder revolucionario, que era un héroe de América Latina. Nadie le decía dictador en ese momento a Fidel Castro, ni siquiera los partidos tradicionales en Uruguay, ¿no? O sea, era otra época y otra cabeza la que uno tenía. De todas maneras, bueno, después me quedé ahí porque me contrataron en la agencia de noticias. De noticias. Y bueno, salía mucho, no estaba todo el tiempo ahí.
iba enviada como a cubrir cosas a otros países y no era que estaba todo el tiempo, pero llega un momento en que uno dice, no, esto... y Usted entonces lo vivió con Sí. otra cabeza, con otra visión, pero hoy con el paso del tiempo se ha dado cuenta que ha estado al lado no de un revolucionario, sino de un dictador, totalmente. de un asesino que hambrió a su pueblo. Totalmente. Y eso, lo que yo pienso es que cualquier populista que viene con mensajes de Salvador y que viene a hablarle a las entrañas de la gente, generando odio, para un lado, para el otro, no me importa para dónde. Cualquiera que viene con ese discurso de Salvador, de superlíder, de padre de la patria, en Cuba se decía Fidel es nuestro padre, lo decían todos, de izquierda, de derecha, del medio, de arriba, de abajo, me parece repudiable. Y voy a tratar de demostrar que no hay que apoyarlo, sea quien sea. Lamentablemente han seguido apareciendo en América Latina con distintas formas. Ya no es como líderes de una revolución armada. Hoy es como líderes de las redes sociales, como líderes de un movimiento, como líderes de no sé el qué. Me dan un miedo. Y por supuesto, como Hitler, muchas veces llegan por el voto popular. Pero por favor. ¿Usted está pensando en Milei cuando habla? Mirá, pienso en Chávez, pienso en Bukele, pienso en este hombre, en Evo Morales, pienso en Correa, pienso en Milei, pienso en esta señora que está en Italia, pienso en... Chávez ha estado muy cercano a los gobiernos del Frente Amplio. Sí. Y ha ayudado muchísimo económicamente y ha hecho negocios el Frente Amplio con Sí. ¿Usted cree que esos negocios tienen que ver con negocios poco transparentes? Poco transparentes, creo que nadie tiene dudas de que han sido. Yo no estoy diciendo de qué tipo. Pero poco transparentes han sido en la medida en que la que entonces era la oposición en su momento, muchas veces reclamó que se formaran comisiones investigadoras o que se explicaran y siempre se negaron a hacerlo. En esa medida me parecen poco transparentes. ¿Tabaré Vázquez se mostraba así como un salvador, como un padre? Un poco sí, pero a la uruguaya, ¿no? Con un liderazgo muy fuerte que apelaba mucho al encantamiento. Utilizaba estrategias del populismo. Sí, era un gran, una persona muy encantadora en el sentido literal del término, muy amable, me parece que era una persona muy inteligente, y algunos aspectos. Yo creo que los líderes políticos, obviamente que todos, yo sí me considero política y no reniego de eso, pero no creo que sea una líder. Pero los líderes en serio, los grandes y los que estuvieron construyendo la historia, un poco de populismo tenés que tener, un poco de apelar a los sentimientos, al hecho de que te presten un poco la confianza y te entregan, mirá lo que te entregan, transitoriamente por lo menos, la administración de su libertad y de su dinero. Entonces, evidentemente te están pidiendo que confíes, y la confianza muchas veces puede ser por una vía racional, pero también puede ser por una pasional, vía más afectiva. Claro. Entonces, en la medida en que eso sea manejable o razonable, lo entiendo. Y creo que en Uruguay eso con altos y bajos se ha dado así. Mónica Botero, usted que es candidata a vicepresidenta de la República por el Partido Independiente, que ha estado en Cuba y que ha sabido la realidad y ha entendido la realidad, ¿usted cree también que Maduro es un dictador? Pero por supuesto, ¿no? Que no creo hay, que nadie puede considerar otra cosa. No hay democracia No, pero cuando no hay libertades, cuando hay presos políticos, cuando... Por supuesto. Para empezar, será
que nosotros, la parte épica de mi vida, que es Sí. esos 3 años, está todo bárbaro. Pero yo trabajé 29 años en el semanario Búsqueda. Ujú. De ellos 12 en Búsqueda y 17 en Galería. Pero la forma de hacer periodismo y la forma ética de encarar el relato, la transmisión a la gente de nuestra comunidad es la misma. Y una de las cosas que quizá tengo esa impronta tan fuerte, ¿no? Una de las cosas que con las que se miden las democracias es si tenés o no tenés libertad de prensa. Ujú. Nadie puede pensar que en Venezuela hay libertad de prensa, pero después estamos hablando de todas las demás libertades conculcadas. La gente no es imbécil. Hay 6 millones de venezolanos que emigraron del país. Hay muchos ¿A quién le venezolanos en gusta? nuestro país. ¿Quién se va porque se divierte de su país? Si no es porque tiene una enorme oportunidad o porque te enamoraste perdidamente. Igual te vas a vivir donde sea, Sí. ¿no? Si lo consideras así, o porque tiene una oportunidad laboral maravillosa. Pero la gente que está saliendo de Venezuela no creo que sea por esos motivos. Entonces, ¿por qué es? ¿Son masoquistas? ¿Por qué el Frente Amplio sigue idealizando o romantizando las ideologías de izquierda, el régimen comunista, Chávez, Maduro? ¿Por qué? No lo sé, estaría bueno preguntárselo. Ahora, no está mostrando una vocación democrática, lamentablemente, apoyar esas animaladas. ¿Y el ¿no? Partido Comunista de nuestro país apoya esas animaladas? No solamente apoya esas, sino que no ha hecho ninguna autocrítica respecto a la Unión Soviética que apoyaron y defendieron durante prácticamente un siglo. Usted dijo una vez que el Partido Comunista del Uruguay, tener un Partido Comunista en el Uruguay es un escándalo. Sí, en Europa está prohibido. O sea, se llaman de otra manera, porque la gente se siente incluso ofendida, lastimada de que haya un cartel que diga vote al Partido Comunista. Ujú. Estamos hablando de la historia del comunismo en el mundo que ha matado a mucho más gente. Muchísimo más que Hitler. Claro. Hitler era Caperucita Roja. Bueno, no, ni tanto. No era nada Caperucita Roja. Sí. Pero estoy hablando, Pero si entiendo. lo medimos en número de personas, Ujú. sí. Y en tiempo también. ¿Qué piensa Porque que- el horror sí. de la Unión Soviética Sí. duró hasta el año 89. ¿Qué piensa exactamente? ¿Qué piensa que hay un monumento con una hoz y un martillo en el departamento de 33 y que Carolina Cose se saca una foto orgullosa al lado de una hoz y un martillo? ¿Qué te parece? ¿Qué me parece? Horrible. Mm. Explíqueme por qué le parece horrible. Bueno, ese es el símbolo de la opresión más grande que sucedió en el mundo civilizado y que duró más tiempo, que mató más gente, que conculcó más libertades, que combatió más a la libertad de pensamiento, a la libertad de las personas, no solo de ese país, sino también, primero, de todos los países que sometió para que integraran la Unión y de todos los demás de Europa del Este. Y, por supuesto, que promovió tragedias en nuestra región también. Ahora, si tenemos toda esa información, ¿cómo Carolina Cose se abraza al Partido Comunista para llegar a la presidencia a través del Frente Amplio y ahora que no logra la presidencia, sigue abrazándose al Partido Comunista, siendo candidata a vicepresidenta? O sea, el Partido Comunista está muy cercano al poder en nuestro país por el lado de la izquierda. Sí, no es solamente Carolina Cose. No, bueno, la diputada Melgar dice que en Sí. Cuba no hay dictadura, por ejemplo. Bueno, ¿y qué le voy a contestar? Cualquiera que quiera ir ahí a estar un par de días, se va a dar cuenta, rompe los ojos, ya no hay ni que investigar mucho. Pero creo que muchas veces cuando valoramos el Partido Comunista, como muchas otros sectores de las izquierdas, ha logrado construir un relato desde una épica muy local aquí, ¿no? Como luchadores contra la dictadura, como víctimas de la represión, que ha sido verdad. Ujú. Que hayan hecho animaladas contra ellos,
que los hayan reprimido brutalmente, torturado y todas las cosas horribles que le pasaron a muchos asesinados dirigentes, y desaparecidos, exacto, también, comunistas, no quiere decir que tengan razón. Quiere decir que los otros eran también peores. Claro, pero no sé si peores, pero eran que la dictadura acá fue terrible, que asesinaron gente, además que encarcelaron y torturaron. No importa si es gente inocente o no. Si la torturaron ya está mal igual. No importa lo que hayan hecho. Lo que uno hace con el prisionero habla de uno, no del prisionero. Entonces, desde ese lugar, me parece que lo aprovecharon, porque, como te decía, es por lo mismo por lo que yo me deslumbré con Cuba. Acá los malos eran uno y los buenos eran otro. Y construyeron el relato de los buenos al punto que se lo quedaron en la época de Sereñi, donde yo misma militaba en el frente, cuando hubo batalla. Los buenos no era el Partido Comunista. Eran una minoría del Frente Amplio y se intentaba que no tuvieran la hegemonía. De hecho, totalmente no la tuvieron nunca. Pero bueno, después aparecieron otros grupos que sí la lograron y que estaban un poco en eso mismo, ¿no? Usando la épica y la construcción de un relato de los años de la dictadura, consiguieron que mucha gente, sobre todo joven, comprara ese relato. ¿Falta educación? ¿Falta información? Sí, yo creo que ahora con las redes sociales ni que hablar, pero creo que algoritmos hubo siempre, que muchas veces lo que falta creo que es espíritu crítico y voluntad de informarse. Esto es, eso de los algoritmos que generan las redes sociales, que hacen que todo el tiempo te alimentan con contenidos con los que vos estás de acuerdo. Te mandan, si ven que te detuviste 10 segundos mirando un video de Milei, después te caen 200 videos de Milei, todos además mostrándolo bien a Milei, porque si te detuviste en uno que hablaba mal, después... Entonces, si la gente se queda de manera literal o simbólica en su propio algoritmo, escuchando solo a gente que refuerza lo mismo que piensa y leyendo solamente el titular y lleno de prejuicios, nunca vas a enterarte de la realidad. Alguien dijo hace unos días, lo leí en una columna, creo, no me acuerdo dónde, que decía que los ciudadanos de la actualidad vivimos como nunca en la famosa cueva de Platón, donde este hombre, que ahora no me acuerdo el nombre, el del mito, solo veía el mundo a través del agujerito de esa cueva. Y él creía que lo que veía en esa cueva, que muchas veces eran sombras, era la realidad, porque no conocía otra cosa, porque estuvo encadenado en esa cueva durante años. Y esto pasa un poco así. Creo que esa intolerancia que muchas veces vos ves, sobre todo en las redes sociales, pero que la ves también en otros lugares, en espacios públicos, en una violencia como contenida o a veces expresada, tiene que ver con eso, con que una y otra vez parecería que tendemos a reforzarnos lo que pensamos y si además estamos muy convencidos de lo que pensamos, el otro es el enemigo a combatir, ¿no? Está esa cabeza que yo le llamo peronista, quizá no es así, pero creo que se entiende, de que el otro siempre es un enemigo a combatir y a suprimir. Con el otro no puedo convivir. Con el otro siempre es el enemigo. Digamos entonces que hay gente que está a favor del pensamiento único y no le interesa escuchar la opinión o el pensamiento de los demás. Sí, creo que ni siquiera está a favor, que es una es lo que conoce. Es que tenemos que romper un poco eso y generar el espíritu crítico en los chiquilines, ¿no? Creo que cuanto más espíritu crítico uno tiene, cuanto más información diversa uno tiene, del que nos gusta y del que no nos gusta, vamos a poder formarnos, quizá relativizar también las cosas que creemos que son blanco-negro, ¿no? Mónica Botero, recién hablábamos del feminismo. ¿Usted no participó de la marcha del 8M este año? Ni ni en el 23, ni en el 22, ni en el 21. ¿Y por qué? ¿Si usted es feminista?
Sí. Por un lado, porque no te olvides, no hablamos de eso ni del Partido Independiente, pero ya supongo que hablaré. Sí. Pero como tú sabes, yo tengo un cargo público. Sí, en y Mujeres. soy parte del gobierno, soy Ajá. directora nacional del Instituto de las Mujeres, que pertenece al Ministerio de Desarrollo Social. Estas marchas son la sociedad civil, la ciudadanía, hace una demostración pública masiva, pidiéndole al Estado determinadas respuestas. Yo siento que soy parte y destinataria de ese reclamo, responsable de recibir esos reclamos, entonces no puedo estar en la misa y en la procesión. Pero además, Pero como la activista... marcha siente que es para reclamar. Sí, sí. Pero como activista me he sentido incómoda en los últimos años, porque he notado intolerancia. Y en el año 20, que fue el último año que fui, salí indignada de allí. Muchos y muchas, sobre todo, que entrábamos al nuevo gobierno, fuimos agredidas de palabra, con carteles, con actitudes físicas que, si bien no llegaron a agredirnos, sí, eran gritos, insultos, diciendo ¿qué haces vos acá? ¿Desde cuándo vos sos feminista? Lo que más me dolió es lo que le hicieron a la vicepresidenta de la República. Estamos hablando de Beatriz Argimón. Beatriz, feminista de toda la vida, comprometida con los derechos de las mujeres, solidaria con todas las mujeres de todos los partidos, nunca le importó nada de quién es, de dónde, que pusieran carteles diciendo vos, cheta, ¿de dónde sos? ¿Desde cuándo vos sos feminista? Una cosa, un disparate gigante, una injusticia espantosa. Salí indignada y bueno, el enojo todavía me dura. ¿Cómo no le va a durar? Porque me imagino que este año debe haber visto la máscara diabólica con una estrella de David llevada por chicas y niñas en plena marcha del 8M. Bueno, el único testigo de esto es mi marido, que te voy a contar, pero yo lo vi ahora vivo en el centro, y vi por la ventana de mi casa y me puse a llorar. Y mi marido no entendía qué me pasaba, pobre. Las mujeres que estamos transitando la menopausia a veces tenemos unas reacciones rarísimas, y soy activista de eso también, por supuesto, de reivindicarlo. Eso de menopáusica como insulto no me... Y al contrario. Pero claro, quedan, viste que los varones, tú lo sabrás por experiencia propia, con algunas reacciones emocionales de las mujeres quedan medio descolocadas. Sí. Y me preguntó qué me pasaba y le dije, ¿vos podés creer lo que están haciendo? Mirá si nos habrán robado la causa y mirá lo que están haciendo. Y además me dolía especialmente porque me dolió especialmente lo que pasó el 7 de octubre. Fue horroroso lo que pasó. Y bueno, sí. Pero ¿cómo llegamos a un 8M en nuestro país donde niñas y adolescentes llevan un estandarte con una máscara diabólica con una estrella David? ¿Cómo se llega a eso? Porque una cosa es mirarlo y decir, esto es horrible. Pero ¿cómo se llega? Bueno, es lo que te decía al principio. Yo creo que hay una responsabilidad de nosotros, de las mujeres mayores. Claro, ¿dónde están las madres? En parar un poquito ahí, no solo las madres, sino padres, quienes lideramos claro, ideológicamente la reivindicación y el activismo de género. También tenemos que parar un poco la mano. A mí me consta que hay muchas de mis compañeras activistas de género en todos los partidos, pero en el frente, que es particularmente meritorio, que están tratando de parar la mano un poco y bajar la pelota al piso. Pero claro, no, su voz no es de las más escuchadas. Yo de todas maneras no responsabilizo a ningún partido por esto. Creo que hay hoy, pero sí a la izquierda en general, que ha promovido la protesta canalizándola por estas causas, que no fueron sus causas históricas. Decía que dando manija con estos temas, ¿no? El otro día vino una periodista, Hilde, ¿cómo se llama? Quizás tú la conoces, es periodista de Infobae, Hilde Pomeraniec,
No, no la conozco. No sé si es Hilde o Ide, algo así. No importa. Bueno, vino invitada por un grupo de periodistas que son de la comunidad judía, me invitaron y ella comentaba, qué loco, ella es una mujer de izquierda, es argentina, qué loco que hoy supuestamente las izquierdas están con Palestina, con los países que tienen regímenes islamistas, claro, exacto, y Israel como democracia de Medio Oriente, la única, es una causa asociada a la derecha, ¿no? Es una cosa muy paradójica, muy paradójica. ¿Le llama la atención que Fiscalía, teniendo una denuncia formalizada, no haga nada con esta máscara diabólica? Te voy a decir que no estoy al tanto de cuál es el procedimiento en Fiscalía, la verdad que no lo sé. Sí, llama la atención que si esto pasó en marzo, no tengamos novedades. ¿Está a favor del lenguaje inclusivo? Sí, pero no te hablo de la E. Con el lenguaje inclusivo es como lo mismo que con las feministas. Hay mucha caricatura. Entonces, si vos hablas de lenguaje inclusivo, te dicen, ay, chiques, vamos todes con les chiques. Bueno, no. El lenguaje inclusivo implica ponerte adelante de la cara una cosa que se ve poco, que no ha estado en la cuestión pública, y entonces lo que haces con el lenguaje inclusivo es llamar la atención, decir, mirá. Entonces vos decís, por ejemplo, para mí el lenguaje inclusivo que me hace sentir cómoda es no decir los ciudadanos de este país, decir la ciudadanía. No decir, a ver qué otra palabra, en vez de uruguayos, los hombres de bien, decir las personas de bien. Claro. Cuando decís mis compañeros, vos mirás y mis mujeres son todas mujeres. No son mis compañeras porque yo soy la directora y soy un cargo político y ellas son funcionarias, pero si las pusiera como compañeras, son todas mujeres. ¿Cómo voy a decir? Hay un varón y voy a decir mis compañeros. Entonces me siento más cómoda diciendo mis compañeras y compañeros. De todas maneras, uruguayos y uruguayas, ¿está bien? Sí, yo creo que el lenguaje, la expresión oral y escrita son enormes expresiones de libertad. Y por lo tanto, cada persona es libre de usarla como le parezca. En la medida en que use un lenguaje que sea correctamente, digamos, aceptado por lo corriente, que no estés inventando cosas raras, pero que te sientas cómodo o cómoda usándolo. ¿El uso de la X es una cosa rara? Sí. Horrible. Sí, a mí me parece que no corresponde para nada. Creo que además se está dejando un poco ese uso. A veces es para no poner todo, yo qué sé, chicas y chicos, pero bueno, pero tómate el trabajo, no te hace nada agregar una palabra. Si querés, es la cosa más libre del mundo el lenguaje. A mí me representa la forma de hablar. Una persona, vos la escuchás hablar 3 minutos y más o menos la sacás en un montón de aspectos. Entonces, bueno, es porque te expresa lo que vos estás pensando. Bueno, a mí lo que yo estoy pensando me expresa decir niños y niñas. Pero si otro quiere decir niños, yo no me siento con la potestad de obligarlo a que diga de otra manera. Después entro en la discusión de la Real Academia, que me hace una gracia el otro día. Bueno, la primera mujer que integró la Real Academia Española, o sea, la que nos dice que lo que está bien y lo que está mal de nuestro lenguaje, entró en el año 86. Y creo que hoy, de todas las letras, viste que los miembros son, que cada letra del abecedario, hay 3 o 4. Entonces, a eso me refiero cuando digo representar a la otra mitad de la población en decisiones que se toman. Estuve mirando quiénes habían presidido la Real Academia, eran todos señores de uniforme militar subidos arriba de un caballo. Entonces vos decís, claro, ¿qué querés? ¿No? Que la Real Academia estableció, pero además el lenguaje, el idioma español ha mutado
increíblemente los últimos, en todo, desde que existe, ¿no? Antes no se usaba, por ejemplo, la H, se usaba la F. Había un montón de palabras, de letras que se fueron cambiando con los años. Y entonces, ¿cuál es el problema de que se cambie esto? ¿Por qué nadie dijo que el lenguaje, el idioma español es una cosa rígida que nadie puede cambiar? Al contrario, ha ido mutando todo el tiempo. Entonces, ¿por qué genera tanto drama que se ponga el inclusivo? El inclusivo en el más amplio sentido del término, ¿no? Sin obligar, dejando que naturalmente... Yo a veces pienso, capaz que los chiquilines dentro de 30 años hablan todos con la E y se sienten cómodos. ¿Cómo es? A mí, exacto. A mí la verdad que yo lo uso para embromar, para hablar jodas. Sí, claro. La E. Pero capaz que los chiquilines, las chiquilinas de dentro de 30 años lo usan como una cosa normal. Y sí. Mónica Botero, nos vamos a ir a la pausa y vamos a hablar de lo que seguramente usted tiene ganas de hablar. Del Partido Independiente, de su época de periodista, en búsqueda, en galería. Vamos a hablar de muchas cosas. Dale, igual viste que falta de ganas de hablar, no me falta. Y de Liverpool. Sí, dale. Es hincha de Liverpool. Por supuesto. Es campeona uruguaya, Es mi ¿no? tema preferido de conversación. Sí. Luego vamos a hablar de eso. Dale. ¡Pausa! Mónica Botero, candidata a la vicepresidencia de la República. ¿Quiere que se lo diga más ceremoniosamente? Ay, cómo impresiona. Estamos con Mónica Botero, la candidata a la vicepresidencia de la República por el Partido Independiente. ¡Pause! Para ser inclusivo. Bien. 31 son los minutos que van de las 6 de la tarde. Estamos con... ¿Quién es usted, perdón? La candidata a la vicepresidencia de la República por el Partido Independiente. Mónica Botero. Pero tuvo toda una vida en el periodismo. Sí. ¿Usted ingresó en el periodismo en el año 83? Sí. Uh-huh. Y en el año 83, ¿por qué se ha volcado al periodismo? ¿Cómo le nace esa beta periodística? Cuando tenía 13, 14 años, siempre fui muy futbolera, mi familia está vinculada al fútbol, por un lado de Nacional y por otro de Liverpool. Yo me volqué para el lado de Liverpool. ¿Por el barrio? Como verás, siempre voy contra las grandes mayorías. Sí, pero ¿por el barrio? Sí. ¿Por Belvedere? Sí, mi papá era de La Teja, pero sus amigos estaban en Belvedere, que bueno, es el barrio de al lado, y desde adolescente se vinculó a Liverpool, jugaba en las inferiores y después fue médico del equipo y dirigente durante muchísimos años. ¿Y usted iba a la cancha y gritaba? Sí, por supuesto. ¿Insultaba? Ay, sí. ¿Sí? La verdad que sí. De chica iba y en la época en que una niña flaquita, 1 metro, igual que ahora, ¿no? 1,50 m y poco, sí. Podía gritar y no pasaba nada, ¿no? Era una forma de expresar. Pero las mujeres hoy gritando, insultando en la cancha generan mayores reparos que un hombre haciendo lo mismo. Quizás sí, seguramente, porque estás yendo contra lo que se espera de vos. Claro. Entonces, probablemente uno mira y dice, sí. ¿qué hace esta mujer insultando, gritando? Probablemente sí. Uno muchas veces va a hacer catarsis al fútbol y yo estoy totalmente en contra de las expresiones de violencia. Creo que han arruinado la posibilidad de ir a las canchas. ¿Es un paradigma machista el fútbol? Sí, sí. Pero perfectamente porque se generó eso. Ahora, por suerte, esa tendencia se está tratando de revertir, de no solamente pluralizar. Las hinchadas, sino también con el fútbol femenino. Claro, hoy, bueno, qué cosa más tradicional de los lugares de cada género que ellos estén en la cancha jugando y nosotras estemos afuera mirando, ¿no? Hoy nosotras también estamos adentro jugando y ellos, ojalá mirando. cada vez más vayan a mirar. Perdón, ¿cómo celebró el primer campeonato uruguayo de Liverpool? Maravilloso. Estaba con mi mamá. Mi mamá en la pandemia, como tantas personas mayores, se fue a vivir a nuestra casa de balneario en Cuchilla Alta. Y yo estaba allá con ella y su esposo, que es hincha de River, pero nos acompaña igual.
Dice que además en su vida tuvo 3 mujeres y las 3 eran hinchas de Liverpool. Y festejamos como locas, y allá solitos, ¿no? Todos, porque no hay mucha gente en invierno. Y creo que era casi verano. Y bueno, y mi madre tiene la costumbre de poner, cada vez que Liverpool sale campeón, pone la bandera en la puerta de casa y la deja allí hasta que... y ya la puso 5 veces, porque campeón uruguayo de todo el año fue la primera vez, pero habíamos ganado 5 campeonatos. ¿Le ve a Palma proyección política? No, yo creo que no, me parece que no le interesa. No. ¿Le molestó? Y además mejor que no, que se quede ahí. Que se quede en Liverpool. ¿Le molestó que no haya permitido el ingreso de la pancarta We Remember para concientizar sobre el Holocausto? ¿Palma fue el que negó eso? Bueno, yo no diría que me molestó. Me hubiera gustado que entrara la pancarta, como otras. Pero bueno, es una definición del club, como de tantos otros clubes, decir que no les gusta expresarse. Yo creo que hay cosas que van más allá de lo político partidario y de lo político incluso. Pero bueno, son decisiones del club. ¿Cuál es el clásico con Liverpool? Acá hay un clásico. Ha dependido de las épocas. A ver. Pero generalmente ha sido con Rampla, con Progreso, con otros clubes del barrio. Después, si es por performance, digamos, podría llegar a ser un clásico con Defensor, podría ser con Danubio. Y al estar vinculada tanto con Liverpool, por su papá como médico, ¿le empezó a gustar el periodismo deportivo? Bueno, veníamos de ahí ese cuento. Me encantaba el fútbol, evidentemente tuve siempre una inclinación por escribir, porque paralelamente a que me gustaba el fútbol, iba a la Escuela Nacional de Declamación, donde aprendías a decir poesías, a analizar la poesía, un montón de cosas y a escribir. Y dije, yo quiero ser como él. Y él era Víctor Hugo Morales. Estamos hablando del año 77, 78, no era el Víctor Hugo de hoy. Que es otro Víctor Hugo. Sí, yo me encantaría ser como él y me encantaría ser parte de una transmisión y poder comentar el partido o lo que sea. Sí, obviamente que el chiste siempre era, ya vas a hacer vestuarios, ¿no? Cada vez, me convertí en periodista deportiva porque gané un concurso en la revista El Gráfico, que era para adolescentes, y saqué el primer premio, y entonces con ese recorte, el tribunal del Gráfico, era el director del Gráfico, era Menotti, y era, ¿te acordás de Muñoz? José María Muñoz. Exacto. Ajá. Entonces estaba... ¿El Gráfico Argentina? Gráfico Argentina, claro. ¿Y lo ganó? Era el único que había en esa época, año 80, sí, claro. 81. Y entonces con el recorte del Gráfico, conseguí que una amiga de una amiga que conocía al doctor Julio María Sanguinetti me recibiera para decirle que yo quería ser periodista deportiva y que mi sueño era entrar al Día. Después, el diario asociado con el Partido Colorado. Sí, y que él integraba el consejo editorial. Después de haber ido unas 10 veces al despacho de Sanguinetti, me terminó diciendo, bueno, ¿y qué querés hacer? Quiero que me ayude a entrar al Día. Bueno, dale, te voy a ayudar. Y así terminó y así entré al Día. Así era como Hay que ser perseverante. Sí, exacto. Y ahora 2x3 lo voy a visitar porque hemos mantenido un vínculo muy afectuoso, estamos hablando de más de 40 años. Claro. ¿Y cómo era trabajar en el periodismo asociado a la política? Porque usted trabajó en El Día, que era del Partido Colorado, pero también en Brecha, que es de izquierda. Pero en ese año, si bien había una definición, es como el estilo norteamericano, son diarios como el New York Times, que si bien en la parte editorial apoyan a determinado partido, no necesariamente todo lo que vos hacés es como hoy El País. En la parte editorial sabemos que apoya al Partido Nacional, pero no necesariamente todo lo que se informa está relacionado con una visión partidaria, ni siquiera se hace periodismo. Y entonces, primero que entré a deportes, ¿no? Y bueno, trabajé un tiempo allí en deportes. ¿Se sintió discriminada? Bueno, ¿qué te parece?
Ni me miraban. Todos los días. No me miraban. Yo me iba llorando a veces. ¿La hija de decía, quién es esta? ¿No? Pero imagínate tratar de escribir de fútbol en 1982, que fue cuando entré. Sí. La persona que más me apoyó, me acompañó, me daba y me decía, usted viene acá todos los días. A mí me pagaban por nota, o sea, si yo podía ir o no, no tenía horario. Era Julio Toyos. Ajá. Fue el que más me decía, usted acá se queda y usted no va a dejar ese lugar. Y bueno, y él era la persona amigable. Y el otro era Raúl Ronzoni, que falleció hace unos días. Hace poco, sí. Que era la persona simpática que venía de la redacción como más general, una redacción llena de hombres, con una o dos mujeres, y que venía, se acercaba y me decía, che, pero ¿y vos qué haces acá escribiendo de fútbol? ¿No querés venir para escribir de política? Mirá el momento que está pasando el Uruguay. Sí, la verdad que sí. Pero yo no sé nada, vos no te preocupes que te vamos a enseñar. Y ahí pasé a política y cubrí los grandes acontecimientos de la salida de la dictadura. Ahí conocí a Claudio Paulillo, yo tenía 18 y él tenía 20. Uh-huh. Y a tantos otros compañeros queridísimos desde esa época, que bueno, los que están, seguimos queriéndonos mucho. Y trabajó muchos años en Búsqueda. Sí, bueno, y de ahí fue toda la etapa de Cuba, que estábamos todos encandilados con todo aquello que estaba pasando, y me invitan, me contratan para trabajar allá, a su vez a Lebrecha, me invitan a participar. En Brecha tuve una experiencia maravillosa, porque estaban todos los grandes popes de la cultura y del periodismo de marcha. Yo me sentí una privilegiada, tenía 21, 22 años y me sentaba al lado de Carlos María Gutiérrez. O sea, hoy lo veo y políticamente pienso que no podía haber nadie más diferente, pero él también era un producto de su época, pero además eran grandes intelectuales, tipos cultísimos, que me hicieron leer cosas que no tenía ni idea, ¿no? Y bueno, y en ese proceso, mientras estuve en el día, conocí a Danilo Arbilla, porque a mí me mandaban a cubrir la censura previa. Los militares tenían una cosa muy retorcida, que era que los semanarios tenías que terminarlo y mandarlo a imprenta, y ellos se ponían al pie de la imprenta y lo revisaban, o sea, te hacían hacer todo el gasto, ¿no? Sí, sí. No hacían censura previa, era cuando estaba ahí lo miraban y decían, esto se puede, claro, esto no se puede, y te confiscaban una edición entera con un montón de plata. Y yo cubría eso para el día, informaba qué diario qué semanario salía, y ahí conocí a Danilo. Y bueno, unos años después Danilo me propuso ir para Búsqueda. Me dice, vamos a tener que llevar a una mujer acá porque Búsqueda lo leen todos los hombres y vamos a tener que generar lectura para mujeres. O sea, fue un visionario, la verdad. ¿Qué representaba Danilo Arbilla para Búsqueda? Y bueno, Búsqueda fue lo que fue en sus inicios, en sus momentos de oro y en todos los mejores momentos, porque Danilo era quien lo lideró, quien lo construyó. Claudio fue quizá el mejor producto de Danilo. Pero Claudio Paulillo. Claudio Paulillo. Pero quien lideró, construyó la idea además de periodismo independiente de lo partidario. Y bueno, y Danilo para mí era, imagínate, ir a Búsqueda era la gloria. Todos los periodistas de esta generación, que nos llamamos generación del 83, queríamos estar en Búsqueda. Primero porque hacías periodismo como en las películas. Investigabas, traías información de acá, de allá, si estaba bien fundamentada. ¿Recuerda alguna primicia que trajo, alguna noticia que nació gracias a usted? No. Yo no era de traje. Traer, no era, era de trabajar la noticia. Sí. Ajá. Sí. No puedo decir. ¿Y cómo era convivir en esa redacción que era una selección de los grandes periodistas de los momentos más maravillosos de mi vida? Tuve el privilegio de tener 29 años de hacer lo que me gustaba, donde me gustaba, con unas normas éticas, profesionales. Y además todos querían ir a Búsqueda porque Búsqueda pagaba bien, ¿no? ¿Y sentía presiones políticas? No, ninguna. Ajá. En Búsqueda no hubo jamás presiones políticas. Hay un caso muy emblemático que va a quedar en la historia. A ver. Y es el de un periodista que era un queridísimo amigo también, Alejandro Nogueira, fallecido hace unos años. Alejandro había sido
un militante de la izquierda radical, estuvo preso 6 años, fue de los que trajeron en uno de los vuelos famosos, y salió, y su padre conocía a Arvilla y bueno, trató de que le diéramos una mano y entró a búsqueda. Él estaba antes que yo en búsqueda, pero era un periodista profesional y resulta, y además era gay. En los 80 todavía un periodista varón que cubriera temas de economía, era difícil declararse gay abiertamente, pero él lo hacía y tenía una dignidad y todas las burlas, imagínate, pero él era un tipo que... Y resulta que Alejandro dio una información, llevó a búsqueda y se publicó una información que era muy jorobada para el gobierno de la época, el primer gobierno de Sanguinetti. Y Danilo cuenta siempre que un altísimo jerarca del gobierno lo llamó y le dijo, vos sabés, voy a decir malas palabras, sí, pero, que ese puto bolche, tupa, puto que tenés ahí, está dando información, va a dar una información que perjudica a este gobierno, vos lo vas a permitir, no lo vas a echar. Danilo le dijo, cuando tú te peleas con un periodista mío de búsqueda, te peleas conmigo. Y si querés arreglar las cosas, arreglá con el periodista. Y a mí no me llames más. Y estuvieron los 5 años del gobierno sin hablarse, habiendo sido amigos toda la vida. Pero eso pasaba todos los días. Uh-huh. ¿Y la noticia se publicó? Por supuesto. ¿Y puso en jaque al gobierno? No. Digo, uh-huh. Los gobiernos capaz que creen que una información los pone en jaque. Una información no pone en jaque al gobierno. En todo caso pondrá en jaque lo que dice ahí. Uh-huh. Pero si es verdad, ¿cuál es el problema? Es cierto que una vez el dueño de Mercedes-Benz le vendió el avión al gobierno de Tabaré Vázquez. ¿Se iba a publicar esa noticia y llamaron para presionar? Uh-huh. Mira, uh-huh. Que llamen para presionar. Siempre. Uh-huh. Y llamaron sí para presionar. Lo que uno haga con las presiones es otra cosa. A mí me parece que las empresas, los partidos, los grupos de interés tienen todo el derecho del mundo a presionar. El tema es lo que... Porque muchas veces hay colegas que dicen, ay, las presiones. No, las presiones bancátelas. Está bien que presionen. El tema es lo que vos hacés con esas presiones. En búsqueda, que yo sepa, nunca se cedió. Mujica tenía muy buena relación en su época de presidente con Búsqueda, ¿no? Excelente. ¿Era como un informante? Sí, claro. ¿Mujica como presidente era informante de Búsqueda? Claro. Uh-huh. Pero eso no tiene nada de malo. Había periodistas que tenían muy buen diálogo con él. Sí. Conversaban con él. ¿Y él llamaba toda la semana y decía, tengo una noticia para ustedes? No, los llamaban los periodistas, sí. Como llamaban a todos. Ajá. ¿No? Llamaban a Mujica como llamaban a todo el mundo. Unos le daban más y otros le daban menos. Uh-huh. ¿Y Mujica tenía siempre una noticia para Búsqueda? Sí, es evidente que para Mujica era bueno uh-huh. que las noticias se publicaran en Búsqueda, probablemente porque eso le daba credibilidad y llegaba a un público que quizá por medios más amigos no llegaba. No andás a ver qué estrategia era. ¿Y se perdía la independencia? Lo que en Búsqueda, lo que en Búsqueda se valoraba era, ¿esto está bueno o no está bueno? Uh-huh. ¿Esto es una información de interés para el público o no? La información era de interés para el público, se publicaba. Uh-huh. ¿Y ponía condiciones Mujica? Que yo sepa, no. Uh-huh. No creo que las hubieran aceptado. Uh-huh. No. ¿Hoy siente que Búsqueda tiene la misma independencia a la hora de informar? Yo hoy puedo hablar como lectora, ¿no? Sí. Ya hace 7 años que no estoy en la empresa. Lo puedo mirar como lectora. No puedo decir eso. ¿Por qué razón? Digamos, no puedo decir que haya perdido independencia. Ah, bien. ¿No? Uh-huh. He visto que han sacado noticias que pueden ser consideradas buenas para un lado, para el otro. A veces nosotros hacemos lecturas, por eso hoy estando en política puedo entender un montón de cosas de los colegas periodistas, habiendo estado tantos años allí. Nosotros no mirábamos mucho lo partidario. Los medios que realmente tienen como un fin en sí mismo informar, hacer un buen producto,
que un periodista logre un destaque porque logró algo que está bueno, es mucho más importante que si sos de un lado o del otro. Pero hay medios que son notoriamente partidarios, militantes. por supuesto. ¿Quién va a negar eso si rompe los ojos? ¿No? Pero, ¿Cómo ideó Galería? bueno, Galería es un invento de Danilo. También dentro de esto que él decía y que era que Búsqueda tenía que atraer público, lectoras, mujeres, y que ya no era aquello del tipo hombre, varón, que compra Búsqueda y se lo lee en la oficina. Hoy hay las mujeres quienes están enteradas de lo que pasa en el mundo, de la política nacional, y hay que lograr que se hable de cosas que para las mujeres son importantes también, tanto como la política o más. Entonces, incluso cuando llegué a Búsqueda, a los 12 años que estuve allí, hicimos las páginas de salud, ampliamos las páginas de cultura, generamos las páginas de medio ambiente, de ciencia, porque nos parecía que era información que a las mujeres les importa mucho y a todos nos importa, pero típicamente como más femeninos, porque el mundo de lo privado nos importa particularmente. Y Galería lo que quería hacer era expandir eso, y además expandir un negocio importante, porque Galería también implicaba que vos pudieras llevar publicidad. ¿Es una revista elitista? ¿Es una revista elitista? No, muestra y cuenta muchas cosas de las élites, que a todos nos encanta y nos divierte. Claro, todos queremos formar parte de eso. A mí me encantaba porque yo a veces estaba en mi casa limpiando el piso, lidiando con 2 chiquilines chicos, y con problemas a veces para llegar a fin de mes, y me decían, ay, vos te debes pasar de cóctel en cóctel. No, yo los cócteles los muestro, pero no voy, porque si voy no puedo hacer la revista. Y además tengo una vida y que no tiene que ver necesariamente, ¿no? con eso. ¿Cuándo decidió dar el paso del periodismo a la política? Bueno, cuando en el año 2017 yo decidí salir de Búsqueda y Galería, porque ya no me sentía cómoda, porque habían cambiado algunas condiciones del medio, que yo había formado a varias generaciones de periodistas, bien, mal, lo que sea, pero las habían puesto a mi cargo, y les decía determinadas cosas y le hablaba de determinados principios que después vi que ya no los iba a poder garantizar. Pero eso tenía más que ver con lo comercial que con lo político partidario. Yo creo que los condicionamientos a los medios, teniendo en cuenta la situación económica que están atravesando todos los medios masivos de comunicación en el mundo, tienen más que ver, son condicionantes que tienen mucho más que ver con la ecuación económica que con lo político, ¿no? Las presiones vienen por ahí, los condicionamientos vienen por ahí, no por parte de las empresas. Bueno, muchas veces uno tiene que pensar, si yo digo esto voy a afectar a tal avisador y ese avisador capaz que se me enoja. A veces uno es más realista que el rey, ¿no? Se me ofende, me retira el aviso, yo después no voy a pagar los sueldos. O sea, las angustias vienen por ahí. Entonces, decidí salir. Además, Claudio ya estaba muy enfermo. Sabíamos que lamentablemente no iba a sobrevivir la enfermedad. Danilo se estaba retirando y me pareció que yo formaba parte un poco de ese triángulo y tenía que retirarme. ¿Qué le sedujo del Partido Independiente? Y bueno, y Pablo Mieres, primero fue la televisión, sí. Fue mi amigo Gonzalo Terra que me llamó para integrar todas las voces, sí. Pero claro, ¿Qué está pasando con la televisión, las panelistas que se transforman en vicepresidentas o en candidatas a vicepresidentas? Nos promueven desde ahí. Mónica Botero, panelista de Todas las Voces. Beatriz Argimón, panelista de Esta Boca es Mía. Valeria Ripoll, panelista de Esta Boca es Mía. Mirá, ¿no? ¿Te puedo pasar una tanda feminista? Sí. Creo que es un ejemplo bien claro de que muchas mujeres en política, cuando nos dan una presencia, conquistamos a la gente y ahí los partidos se dan cuenta de que somos un capital. El capital estaba, lo que pasa es que no teníamos oportunidad capaz de que nos vieran. Y creo que es un producto de eso. Pero bueno, mientras estaba en televisión, que no era una opción, era una participación, Pablo me llamó y me dijo, escúchame, vos que tuviste
30 años con este tema de las mujeres que tienen que estar, yo te ofrezco, y el partido quiere, y sabemos que tú sos cercana a nosotros, que te integres. Para nosotros sería un valor importante. Lo pensé mucho porque tenía que quemar todas las naves. Toda la vida dije que quien es periodista y se pasa para la política después no vuelve al periodismo, ¿no? Y lo tenía 50 y pocos años y tenía que, para los que sacan cuentas, aviso, cumplí 60 este año, soy una sexagenaria, orgullosamente menopáusica también, posmenopáusica, digamos, tenía que quemar las naves para el resto de mi vida profesional. Y bueno, creo que solamente lo hice por el Partido Independiente, no lo hubiera hecho por otro partido. No es que como vinieron estos a ofrecérmelo, lo hice. Lo hice porque sabía que... ¿Por qué razón por el Partido Independiente? Tirate que hay agüita, sí, ¿viste eso? Sí. Bueno, me pero tiré ¿por qué razón? ¿Qué la sedujo de la ideología o del Partido Independiente? Bueno, yo siempre estuve parada en ese lugar. Empecé en la lista 99. La lista 99 es una de las dos grandes vertientes del Partido Independiente. Las ideas de la socialdemocracia, de una democracia de mercado, con un Estado que se haga presente donde se necesita y que esté por los más necesitados y por la gente más vulnerable, porque es la forma también de que salga adelante toda la comunidad. Pero con un mercado y con los principios de la libertad y del respeto a la democracia por sobre cualquier otra cosa. Y bueno, esas banderas son del Partido Independiente porque las traen de la lista 99, las traen del Partido Demócrata Cristiano. El otro día un compañero dijo, yo que soy un independiente nativo, porque ahora desde 2002 para acá podés haber sido solo del Partido Independiente, creo que son banderas que el Partido Independiente tiene, y donde yo me sentía absolutamente cómoda, salvo ese lapsus de 3 años que te contaba hoy, siempre estuve parada ahí y por lo tanto no me costó nada. El Partido Independiente hoy forma parte de una coalición. Sí. Donde también convive con partidos como Cabildo Abierto. Sí. ¿Son los socios de la coalición que menos relación tienen? Probablemente sí. No sé cómo será la relación con Cabildo Abierto de los otros partidos de la coalición. Es probable, no sé. Tenemos poca relación, eso es verdad. ¿Por qué razón? Porque no... Bueno, nosotros hay un montón de temas en donde no tenemos ni acuerdo, ni... ¿No se sienten cerca? ¿Se sienten más cerca del Frente Amplio que de Cabildo Abierto, que es socio de la coalición? No, ni una cosa ni la otra. Ajá. Nosotros creemos que tenemos un perfil propio, que es el de una socialdemocracia, con ideas de estímulo al crecimiento productivo, que por ahí es por donde se pueden hacer políticas sociales. Sin crecimiento económico es muy difícil, lo que haces es endeudarte y por lo tanto jorobar más a la gente que supuestamente querés beneficiar, y con un respeto irrestricto a la libertad, a los derechos humanos, a la libertad de expresión. Eso somos nosotros. Con todo ese bagaje y la historia que hemos ido construyendo, que demuestra que eso es así, que no es una declaración, ni que estamos viniendo como ninguna novedad, ni ninguna cosa rara. Eso hemos sido desde el principio, incluso antes de que existiera el partido. Los dirigentes estuvieron parados en ese lugar desde siempre. Bueno, con todo ese bagaje nosotros acordamos firmar, suscribir el compromiso por el país que nos propuso quien hoy es el presidente de la República, y en esos puntos trabajar juntos, en la coalición. ¿Usted se imaginaba la coalición unida hasta el fin del gobierno, hasta el fin del mandato? Me daba algunas dudas. La pericia impresionante del presidente de la República creo que lo hizo posible. Y también otro trabajo, y vuelvo a lo de invisibilizado, pero por el chiste que me hizo el presidente, la tarea de la vicepresidenta no es menor. Lo que ha sido discreta, sobria, pero ella fue la que tuvo que coser, unir, bordar, masticar,
todo aquello, esa especie de conglomerado que estaba conviviendo todos los días en el Parlamento, muchas veces con discrepancias, hasta con peleas, ¿no? Estamos hablando del Partido Independiente. ¿Usted alguna vez cuestionó la presencia de Cabildo Abierto dentro de la coalición? Porque la coalición cuestionó al gobierno, o mejor dicho, Cabildo Abierto cuestionó al gobierno, y usted mandó un tuit como que habría que dar un paso al costado si se cuestiona al gobierno. Y bueno, nosotros hemos tenido el estilo, como estilo de partido, de que las discrepancias que hemos tenido con el gobierno, con el presidente, pero con el gobierno, las hemos planteado donde las teníamos que plantear. Algunas veces, si tuviéramos que marcar perfil y expresar públicamente desavenencias, lo hemos hecho. Pero lo hemos hecho porque están fuera de los compromisos asumidos en el compromiso por el país. Y porque lo hicimos, como diría también el presidente, por la positiva. Esto es, no diciendo el gobierno tal cosa, no, diciendo nosotros pensamos esto, pero no atacando el gobierno del que formamos parte y en el que teníamos un ministro y como 14 funcionarios. Entonces, ¿cómo vamos a estar criticando al gobierno hacia afuera, cuestionando cosas, incluso hasta moralmente al gobierno, si nosotros somos parte del gobierno? Entonces no nos podemos autopercibir oposición si somos parte del gobierno. Usted, hablando que es parte del gobierno, es directora de InMujeres. Sí. Cuéntele a la gente de qué se trata InMujeres. ¿Cómo nace InMujeres? Está bueno la pregunta porque muchas veces algunos me lo dicen, otros con la cara me doy cuenta que me lo preguntan. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que hace InMujeres? Entonces está bueno explicarlo. InMujeres se creó en lo que se llaman en el mundo los mecanismos de género, como hay países donde son ministerios, por ejemplo en todo el Mercosur son ministerios, ahora Milei sacó en Argentina, pero había ministerios hasta hace poco, en Chile, en Brasil, en muchos países de América Latina y de Europa, del mundo occidental, hay ministerios de la mujer. En otros son secretarías presidenciales, en otros son... Bueno, acá es el Instituto Nacional de las Mujeres, que fue creado en el año 87 durante el primer gobierno de la democracia, a instancias de la doctora Adela Reta, entonces ministra de Cultura. Adela Reta del Partido Colorado. Sí, exacto. Ella era la ministra de Cultura. ¿InMujeres no es una creación del gobierno de izquierda? No. Porque la izquierda lo muestra así. Así como el activismo de género no es una creación de la izquierda. Las mujeres del Partido Colorado han tenido un compromiso y una lucha muy importante para lograr consagrar derechos para las mujeres desde, diría, principios del siglo XX. Y por supuesto que hubo un montón de mujeres nacionalistas que también lo hicieron. Y también mujeres del Partido Socialista particularmente, que también lo hicieron. O sea que esto no tiene una etiqueta partidaria. Y en ese sentido, en el año 84, cuando se formaron las mesas de la concertación, que eran mesas de distintos temas, que se formaban entre gente de todos los partidos para ponerse de acuerdo en algunos puntos para cuando se recuperara la democracia. Había una mesa de la concertación que era de mujeres. Y obviamente que el chiste era, todas esas mujeres mañana terminan todas agarradas de los pelos. Bueno, la concertación creo que dura hasta hoy. Ese grupo hasta hoy trabajamos juntas. Y eran todos los partidos. Había periodistas, ahí estaba la queridísima Cristina Morán, había otras periodistas, había mujeres comprometidas, académicas, de organizaciones sociales y de partidos políticos, de todos los partidos políticos. El Partido Colorado, sí. La doctora de la Reta fue quien creó el Instituto Nacional de las Mujeres, que después fue creciendo, pero las comisarías de la mujer se crearon durante el gobierno de la Calle Herrera. La primera ley de violencia doméstica, la 17514, se aprobó en 2002 durante el gobierno de Jorge Valle. O sea que esto es una construcción que ha venido porque culturalmente se necesita. A ver, ¿qué es lo que hacen mujeres? El cometido de mujeres es tratar de reducir las desigualdades entre hombres y mujeres que implican un perjuicio para las mujeres. ¿En qué sentido? Bueno, si vos mirás
Ay, yo te tuteo, tú me Dale. tratas de usted, pero yo Porque sí. es una sexagenaria. Debe ser por eso, Claro. te veo como alguien mucho más joven. Estamos ahí. Te estaba diciendo, el mercado laboral. Ujú. Las cifras son muy significativas en cuanto a la desocupación. Hay muchas más mujeres desocupadas que hombres. Lo hemos reducido ¿En este nuestro periodo, país? En este periodo. Sí, claro. La desocupación anda en el 9 y poco, pero entre los hombres es del 7 y pico, casi 8, y entre las mujeres es de casi el 11. Lo mismo la tasa de actividad. Hay una brecha de 15% entre la tasa de actividad y entre hombres y mujeres. 15%. ¿Dónde está el problema? Porque es en todos los ámbitos que eso sucede. Desde, entre, por ejemplo, en el mercado de la tecnología, todo eso, hay poquita brecha porque hay mucha demanda de profesionales. Pero ni que hablar, servicio doméstico, pero te digo, en todas otras áreas hay una enorme diferencia. ¿Por qué? Porque las mujeres hacemos lo que llamamos el trabajo no remunerado, esto es los cuidados. Nos ocupamos de los niños, de las niñas, del trabajo doméstico, de las personas mayores, de las personas con discapacidad. Y eso, ¿Siente que los hombres hoy también ocupan ese trabajo no remunerado? sí, por supuesto. No pero es como antes nosotros tampoco. hicimos una cosa que se llama encuesta de uso del tiempo, que si vos lo contás, por eso te digo la tendencia a la caricatura. ¿Qué es esto? ¿Gastan plata para hacer esto? Bueno, la encuesta de uso del tiempo, que lo hicimos con plata de la cooperación, ya hizo por las dudas, mide cuántas horas dedican al trabajo los hombres y las mujeres y a qué tipo de trabajo. Lo que indica la encuesta de uso del tiempo es que las mujeres, de toda la masa de trabajo no remunerado, hacemos más el 66%, 2/3, y los hombres 1/3. Y que toda esa masa de trabajo no remunerado que hacen todas las personas equivale a un 23% del PBI del Uruguay. Y por lo tanto las mujeres aportan un 16% al PBI sin recibir remuneración. Entonces, no decimos que el Estado tenga una responsabilidad, no vamos a pretender que el Estado se haga cargo del cuidado de todas las personas. Sí, de poder apoyar a las personas, pero básicamente sabemos que termina apoyando a las mujeres que cuidan para que puedan terminar sus estudios, para que puedan engancharse al mercado de trabajo con más horas, para que puedan desarrollarse como profesionales, etcétera. También tenemos que promover la igualdad en los cuidados. Esto es que con el nene o la nena, te quedás vos, me quedo yo, tengamos un reparto de responsabilidades. Entonces, de esto se ocupan mujeres, de hacer visible esto y de trabajar, de proponer programas y políticas en todo el Estado, porque hay mujeres no lo puede hacer sola. Nosotros trabajamos en temas de mujeres rurales con el Ministerio de Ganadería, nosotros trabajamos con el Ministerio de Industria. Perdón que la corté, sí. En el programa del Partido Independiente para este próximo gobierno ¿está la intención de crear el Ministerio de la Mujer, ya que hablaba eso? No. ¿De subir de categoría sí. mujeres al Ministerio de la Mujer? De mejorar el rango institucional de mujeres, es lo que estamos proponiendo, y no necesariamente un Ministerio de la Mujer. Yo he pensado mucho y he cambiado de idea, porque he ido cambiando de percepción. Lo conversé con el presidente, lo conversé con Pablo Mieres, lo conversé con el entonces ministro Martín Lema, y tuvo todo el apoyo. Todos están de acuerdo en que hay que mejorarlo, el rango institucional. Ahora, un ministerio creo que no sería bien tomado, no sé hasta dónde es tan conveniente. En un momento hablamos de una posible secretaría de presidencia, porque son todas formas que se usan en otros países. Creo que la mejor categoría institucional que se puede tener es la de un ente descentralizado, un instituto descentralizado como es el INAO o el INISA, donde haya una autonomía económica mayor, rindiendo cuentas, por supuesto, y siguiendo todos los procedimientos, pero pudiendo, teniendo una autonomía institucional que no implique una dependencia tan fuerte con un ministerio, un ministro. ¿Por qué? Porque nosotros
tenemos vínculo permanente con todos los ministerios y es muy difícil desde el punto de vista institucional relacionarse directamente con las autoridades si uno no tiene esa autonomía para hacerlo. Yo lo he hecho, y lo he hecho porque el ministro Lema, hoy mi compañero y amigo Alejandro Sciarra también, Pablo Mieres ni que hablar, el presidente de la República ni que hablar, han permitido que eso sea así y lo han respaldado. Pero no tiene que depender de si la directora tiene el respaldo político o no para hacerlo. Tiene que estar institucionalmente consagrado, ¿no? Recién hablaba del presidente de la República y habla que tiene una buena relación, pero no le cayó muy bien la nueva redacción que sugirió el presidente de la República en la ley de violencia basada en género. Sí, más que no caerle bien, me generó algunas preocupaciones. Pero eso no significa, estamos en distintos partidos, el Partido Independiente tiene sus improntas y incluso hasta alguna postura diferente, o pero algún matiz diferente con el Partido Nacional. Eso no quiere decir que por eso no tengamos un buen vínculo. Claro, pero más allá de los partidos, ¿no le parece que está bien penalizar las denuncias falsas de las mujeres? Sí. El tema es que las denuncias falsas ya están penalizadas. Bueno, pero la redacción sirvió para que muchas mujeres se aprovecharan de esa redacción y culparan falsamente a varios hombres, a muchos hombres. Sí, eso puede haber sucedido. Yo no tengo claro si eso es por lo que el texto de la ley o si es porque tenemos que reforzar y mejorar el funcionamiento de algunos mecanismos del poder de la justicia en general, del acceso a la justicia. Esto es, por ejemplo, la Defensoría, que está permanentemente desbordada porque los casos, las situaciones de familia, hay mucha demanda en estos temas, igual que los juzgados de familia están desbordados. Eso implica que cuando hay un caso así, el defensor se le otorga a la mujer porque se considera la víctima. Y al agresor muchas veces no lo tiene ese defensor. Y eso implica que quede de alguna forma desprotegido en el proceso. Estamos hablando del artículo 3, que en el caso de un testimonio se favorece a la mujer. Exacto. Y eso de alguna manera... Lo que a mí me gustaría aclarar es que esta ley no es que favorezca, porque no es una ley que esté en el marco o en la órbita del derecho penal. Es una ley de protección. Por lo tanto, el principio de esta ley es el principio de protección. Pero el artículo 3 de la ley habla de favorecer a la mujer. Sí, hay una parte que la verdad... Dice así. En caso de conflicto o duda sobre la aplicación de las disposiciones contenidas en la presente ley, prevalecerá la interpretación más favorable a la mujer en situación de violencia. Sí, eso tiene que ver con un principio del derecho que tiene que ver con la asimetría de poder, entre comillas, o la asimetría entre las partes. En el derecho laboral, por ejemplo, también se usa en que en una situación de conflicto de alguna forma prevalezca o haya una cierta inclinación hacia el trabajador, hacia el derecho del trabajador. A veces también es injusto. No cumpliría con todos iguales ante la ley. Bueno, sí, porque se parte de la base de que las mujeres estamos en una situación de asimetría y que tenemos evidentemente una situación física inferior y también muchas veces una situación psicológica, económica inferior. De todas maneras, esto no quiere decir que yo diga esto es la Biblia, es sagrado y no se puede tocar. Es evidente que desde que la ley está en vigencia ha generado un montón de situaciones que han perjudicado a muchas personas. Yo te digo, ha protegido la vida de miles de mujeres. Si tú ves en el estado en el que llegan, sí, claro, las nadie 3.500 desconoce eso, sí, claro. Que atendemos todos los años, casos nuevos, 3.500, en todos los servicios nuestros, con abogadas, con psicólogas. Hay casos
terribles. Aberrantes. Está bien, pero hay que ponerle límite también a las denuncias falsas. Yo creo que si bien esta es una ley de protección y que por lo tanto tiene que tratar de favorecer el principio de protección de los más vulnerables en estas situaciones, que son las mujeres, los niños y las niñas, sería deseable, incluso sano, para toda esta discusión que se ha generado, que se genere una revisión, una reconsideración, donde todas las partes puedan opinar, sobre todo los que saben de derecho, no en mi caso, donde todos puedan hablar y plantear sus objeciones y qué es lo que proponen como reforma. Me parece que está muy bueno. Requiere un cierto tiempo, ¿no? Y en una de esas, los ánimos, como decía Jorge Valle, el estado del alma en un año electoral no es el mejor para hacer esto, pero sí me parece que hay ajustes que son necesarios. Vamos a una pequeña pausa, Mónica Botero, y luego Bien. seguimos. ¿Tiene que irse? No, ¿A dónde no. va? ¿A dónde va ahora? Ahora voy a la despedida de una mujer, es una diplomática que se va del país. Upa, ¿de qué bueno, país? De Gran Bretaña, la embajadora. La embajadora de Gran Bretaña. ¡Pausa! 23 minutos van de las 7 de la tarde. ¿Grito mucho? Grito. Bueno, es tu estilo. Imagínate a Pettinati hablando así, Sí. todo tranquilo, ¿no? No. No serías tú. Es así. La gente se sobresalta cuando arranco después de la tanda. Estamos con Mónica Botero, candidata a vicepresidenta de la República por el Partido Independiente. ¿A quién quiere llegar el Partido Independiente desde el punto de vista electoral? ¿A quién cree que puede llegar a captar? Bueno, a quien te conté, a alguien que... a las personas que tienen una convicción por la democracia, por sobre todas las cosas, que respetan la libertad, que respetan la democracia como sistema, como forma de vida, que creen, por supuesto, en la economía de mercado, en que es la productividad de las personas, la educación, la educación como forma de salir adelante en la vida por medio del trabajo, de la superación personal, que tengan compromiso con quienes más necesitan de apoyo del Estado. Nosotros creemos que el Estado sí tiene una responsabilidad de apoyar y dar un empujoncito a quienes han nacido o por algún motivo cayeron en situaciones de vulnerabilidad. ¿Hay que darles el pescado o hay que enseñarles a pescar? Bueno, para enseñar a pescar la persona tiene que haber comido algo, porque si no, no puede aprender. Y eso es lo que nosotros pensamos. Ahora, para poderle dar de comer y enseñarle a pescar, tenemos que también pensar que tenemos que producir el pescado para poder darle a otros que también necesitan el pescado y que quizás no lo tengan porque nacieron en contextos de muchísimo menos privilegio de los que podemos haber nacido otros, y que son tan importantes para nosotros como cualquier otra persona. Usted, Mónica Botero, es feminista, ya hablamos, y lleva la bandera de la igualdad entre los hombres y las mujeres. ¿Cuál cree usted que es la mujer más reconocida a nivel internacional de nuestro país? De nuestro país. ¿Actualmente? ¿O siempre? Estoy buscando una mujer uruguaya que sea un exponente. ¿Has visto qué poco visibles somos? Uh-huh. Que cuesta... Claro que sí. Que cuesta... Te voy a contar una cosa, te puedo pasar una tanda de mi vida de escritora. Hoy, en este momento, sí, aunque lo percibamos poco desde aquí adentro, es la vicepresidenta, porque tiene una actuación internacional destacada. Uh-huh. Históricamente fue muy reconocida Paulina Luisi,
que fue la primera médica del Uruguay, recibida en 1908, que ha tenido una actuación destacadísima como política. También, según los ámbitos, ha habido otras. La doctora de Larreta tuvo un reconocimiento internacional. Tenemos escritoras, tenemos a Aida Vitale, que ganó el premio Cervantes hace pocos años, después de los 90, que acaba de cumplir 100 años hace poco. Creo que ella es una Cristina Peri Rossi, que es una escritora que vive en España hace años. Muchas veces los uruguayos, las uruguayas, para ser reconocidos, tenemos que irnos fuera. Pero es increíble que tengamos que ponernos a pensar tanto para hablar de quién es una uruguaya reconocida, ¿no? Quizás porque hay algunas que hasta han caído en el olvido. Sí, seguramente. O nunca nos dimos cuenta que estaban ahí. Usted ha escrito libros sobre mujeres uruguayas. Lo que te iba a contar es que mi segundo libro, que es el que quiero más, y me llevó 6 años, una carrera universitaria, hacerlo, incluye historias de vida hechas en base a entrevistas a 17 mujeres latinoamericanas célebres. Y no había ninguna uruguaya inicialmente, porque yo no podía identificar a ninguna uruguaya que pudiera ser fácilmente reconocida por nombre o por referencia de lo que hace a nivel internacional. Entonces no la incluí. Cuando tuve una segunda edición, como 15 años después de haber publicado el libro, en la editorial me dijeron, bueno, pero una uruguaya tenés que poner. Sí. Fíjate a ver, ¿qué te parece que en América Latina pueden reconocer como una referencia? Y en ese momento a mí me daba mucha curiosidad la figura de Lucía Topolansky, porque era una tupamara. En el mundo nadie se imagina que hubiera tupamaras, sino tupamaros, que son reconocidos, digamos, el movimiento tupamaro es... Y no tenía guerrilleras en el libro, no había ninguna que hubiera participado en una guerrilla en su país. Dije, bueno, Lucía, incluso para los uruguayos puede ser un descubrimiento, porque nadie la conocía mucho de su vida, digamos. Sabía su nombre, apellido, su hermana melliza, la mujer de Mujica, pero su historia no. Entre otras cosas porque además, como tú sabes, muchos dirigentes, casi todos los dirigentes tupamaros, se han negado a contar su vida, su historia, porque bueno, ellos dicen que es por razones de seguridad, y después Mujica rompió un poco con eso, Rosenkopf también, pero pocos. Y bueno, y le hice una serie de entrevistas y allí publiqué su historia, siempre respetando el punto de vista de quien lo cuenta, con algunas acotaciones mías de contexto. Y bueno, fue la que incluí, pero durante 15 años ese libro incluyó a 17 latinoamericanas, pero no había ninguna uruguaya. Me quedé pensando en que el MLN, los tupamaros, trataban de mostrarse como un grupo de hombres, ¿no? Sí. Y las mujeres... Y las mujeres hasta, sobre todo Lucía y su hermana, eran quienes ajusticiaban y elegían a las víctimas para matar. Hombres también lo hicieron. Claro. En eso me parece que... Pero no era que tenían un lugar mínimo o diferente. No, me parece que ahí está la leyenda, ¿no? Que como son mujeres le pone un poquito de pimienta a la leyenda. Eso no sé, y no sé si se va a poder saber alguna vez. Pero sí es verdad que las mujeres del movimiento tupamaro no tuvieron... o sea, esto de la invisibilidad es para todos lados, ¿no? Ellos nunca destacaron las figuras de sus mujeres, nunca promovieron que se contara sus historias. Acá hubo rehenas, y eso no lo sabe casi nadie. Hace unos años salió un libro con la historia de las rehenas. Nadie supo que hubo rehenes mujeres. Está diciendo rehenas de obvio, manera... porque es una forma de decir que hubo mujeres rehenes también. No, porque hay gente que está escuchando porque es radio y dice, ¿está diciendo rehenas? Sí, claro. No, es el libro que salió hace poco, que creo que es una reedición del original, se llama Las rehenas. Y claro, es una forma de decir hubo mujeres rehenes también.
Y esa historia se conoce muy poco. Y hubo una fuga tan épica como la de Punta Carreta, de las mujeres que la conocemos, los viejos, los que nos hemos dedicado a leer este tema, que fue una fuga de las mujeres, las tupamaras que inicialmente antes de la dictadura estaban presas en Cabildo, en la cárcel de mujeres de Cabildo. En la calle Cabildo. Y se fugaron en la misa, por la iglesia, por la capilla de Cabildo. Y bueno, yo tuve el privilegio de entrevistar para mi primer libro a Jessie Maki, que fue quizá la más legendaria de las dirigentes tupamaras, gran amor de José Mujica, ¿no? Antes que Lucía. Lucía también tenía una pareja anterior, y Jessie era una mujer bellísima. Entonces, en toda una generación era como el símbolo de la guerrillera. Iba a decir era una bomba, pero... Era. No, pero se puede asociar. Cuando hablé con ella, para mi primer libro, ella estaba muy desencantada, un montón de cosas, y me contó, está publicado ahí, ella tuvo una hija dentro de la cárcel, y durante muchos años sus propios compañeros que estaban en el penal de Libertad creían que era de un militar la hija. Y ella había tenido la hija y la había concebido deliberadamente con la complicidad de un par de guardias en una visita, en un cuartel. No, porque él también era preso. Uh-huh. Y ese hombre, cuando lo mandaron a libertad, él dijo que era él el padre de la hija de Jessie. Y bueno, ahí las cosas se aclararon. Pero bueno, esas son historias que están poco contadas, porque eran mujeres, yo qué sé, tenían poca épica. Y los tupamaros varones los contaron poco esas historias. No sé si es que los pone incómodo, como a todos, tupamaros y no, hablar de la vida privada, de cuestiones vinculadas a la vida privada, pero a la vida privada no del chusmerío amoroso, a la vida privada de cómo viviste la cárcel siendo mujer, cómo vivís la tortura siendo mujer, cómo te decidís a dedicarte, a sumarte a la guerrilla siendo mujer. Cuando tenés 23 años te entras a plantear si querés ser madre o no, pero estás en una tatucera. O sea, esa es una experiencia que a mí me parece muy interesante. Uh-huh. Y esa experiencia nunca... No sé si la consideran que no tiene épica. Para mí tiene un montón de épica, pero se ha contado muy poco. Gracias, Mónica Botero, por venir. Nos vamos a ir con el Sino Paso, ¿quiere? Gracias a ustedes. ¿Quiere irse con el Sino Paso? Bueno, ahí donde está el problema, ¿no? Por lo que venía nerviosa, pero dale. Si quiere, no... Dale. Llega a malos pensamientos. Si quiere, no lo hace. Dale. No, paso. Solo una respuesta. Sí. Solo una palabra. ¡No! Solo una contestación. Paso. Ante cada pregunta. Sí. ¡No! Paso. Usted va a tener que responder varias preguntas y las respuestas posibles son 3. Sí, no, paso. Paso solamente en 2 oportunidades. No son difíciles, son fáciles. Es una hoja nada más. ¿Es necesaria la creación de un Ministerio de la Mujer? No. ¿Gustavo Subía es un retrógrado? Y sí. ¿Ideológicamente siente mayor cercanía de los sectores moderados del Frente que de Cabildo Abierto? Ni uno ni otro. No, sí, no. Ni paso, ni sí, ni no. No me siento cercana a ninguno. Le voy a preguntar nuevamente a ver si podemos encontrar una respuesta. ¿Ideológicamente siente mayor cercanía de los sectores moderados del Frente Amplio que de Cabildo Abierto? Puede utilizar un paso, ¿sí? Bien. ¿Cree que Cabildo Abierto es un partido de sesgo machista? Sí. ¿Los partidos políticos diseñan estrategias para evadir la aplicación de la ley de cuotas? Sí. ¿La decepcionó que fracasara el proyecto de ley de paridad de género para cargos electivos? Sí. ¿Se puede ser feminista y de derecha? Sí. ¿Hay mujeres que han abusado de la redacción dada a la ley de género? Sí. ¿Se equivoca la calle Pou al sugerir modificaciones a la ley de género? No.
¿Se siente decepcionada por la posición de la calle Pou? No. ¿El Frente Amplio pretendió adueñarse de la agenda feminista? Sí. ¿Hay proclamas feministas que deslegitiman algunas reivindicaciones de las mujeres? Sí. ¿Hay fiscales abiertamente feministas? No sé. Sí. No hay ningún delito. ¿En Uruguay hay quienes han politizado el feminismo? Sí. ¿La marcha del 8M está dominada por agrupaciones radicales? Sí. ¿Se excede el PIT-CNT los 8M al paralizar actividades? No. ¿Se arrepiente de haberse fotografiado con Fidel Castro? No. ¿Le avergüenza que haya quienes defiendan la ideología comunista? Sí. ¿Cree que Mujica sigue teniendo influencia en búsqueda? No. ¿Hay quienes puedan estar operando políticamente a través de búsqueda? No. ¿Extraña el periodismo? No. ¿Cree que volverá a ver a Liverpool campeón uruguayo? Claro, sí. Vaya. Gracias, Mónica Botero, un placer. Gracias a ustedes. Nos vamos. Gracias a todos. Hasta mañana.